Y me gusta la gente que avanza, la gente que toma determinaciones, aunque diga cosas que por ahí no suenan al gusto de todos, o que resultan polémicas, porque ¿qué queremos todos? Vivir plenamente y sentir que la pandemia nos pasa por el costado, pero lamentablemente nos pasa y nos pega de lleno, y los números están altos. Me refiero al ministro y al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que plantearon lo de la frontera, y que nos hacen ver que hay que poner los pies en la tierra, nos guste o no nos guste, porque los números están complicados. Y me parece que hay otros sectores que debaten mucho, y muchos médicos, muchos científicos, y no solucionamos, y viene el otoño, viene el frío, y Brasil está que explota. Enio García es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y vamos a charlar con él porque creo que entramos en horas decisivas donde va a haber que tomar decisiones importantes. Enio, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un gusto saludarte. Planteaba esto porque cuando se dicen cosas que tal vez no nos suenan bien al oído y decimos, che, mira estos tipos, ven la parte negativa o esto no corresponde, pero me parece que los ministros en la provincia alertaron y plantearon con prontitud algo que nos puede pasar si no tomamos recaudos en los próximos días. ¿Es así? Sí, me parece buena la reflexión que haces, porque por ahí, bueno, obviamente como funcionarios también uno cuida o trata de cuidar el tema del discurso político, ¿no? Y me parece que por lo menos en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos tratando de ser francos y francas y decir las cosas en función de lo que vemos, de los datos, del contexto regional, mundial, y a veces sí, a veces cae mal. Me acuerdo cuando Nicolás sale a decir que compraba una cuarentena hasta septiembre y todos lo tacharon de alarmista, ¿no? Y la verdad que, bueno, justo ahí fue cuando empezamos a bajar del pico, ¿no? Tuvimos un pico justo fines de agosto, comienzo de septiembre, y a partir de ahí la cosa fue bajando, porque, bueno, es un contexto complejo, todavía estamos en pandemia, obviamente la temporada de primavera-verano nos dio, entre comillas, un cierto refresco, pudimos abrir más, pudimos hacer más actividades. Justo esperaba la tanda para entrar en tu programa y escuchaba un oyente tuyo que decía que recién consiguió trabajo de vuelta, ¿no? Entonces es una situación compleja, y el calorcito nos dio cierto refresco. Ahora, estamos llegando al otoño, obviamente la circulación del virus empieza a recrudecer con las menores temperaturas, no por el virus en sí, sino por nuestro comportamiento, porque nos encerramos más, dejamos de hacer tantas actividades al aire libre, no, los encuentros se dan en lugares menos airados. Entonces, bueno, obviamente ahí empieza a aumentar el riesgo de contagio, y la situación que vos describiste bien también de Brasil, que es un desastre, no solo por la variante de Manaus, sino por la falta de una política pública nacional de combate al COVID. Si no me equivoco, ya es el cuarto ministro de Salud que cambia Bolsonaro durante la pandemia, ¿no? Sí, cuatro. Entonces, bueno, creo que es el cuarto que va, ¿no? El cuarto, sí. Es complicado entonces la situación en Brasil. Si nosotros no miramos eso, no miramos que Brasil está explotando de casos, que todos los estados, ¿no? Allá no le dicen provincias, son estados, y todos los estados están con más de 80% de las camas de terapia ocupadas. Ayer estuve hablando en un medio de Paraguay y ellos también alertaban la situación allá, que viene subiendo muy fuerte los casos. Uruguay parece, si no estoy equivocado, vi una noticia que cierran las escuelas, ¿no? Esta semana. Bueno, Chile también, aunque va avanzando con la campaña de vacunación, tiene una curva de aumento de casos. Entonces estamos rodeados, ¿no? por los países vecinos que viene ya empezando a enfrentar esa segunda ola, y no hay por qué pensar que en Argentina va a ser distinto. ¿Vos crees que hay que, porque vamos a entrar en debate, mira, hablamos con Luis Cámara hace algunos minutos y nos decían, no hay que debatir tanto, el tema de la frontera lamentablemente en algún momento se cerrará y se volverá a abrir? ¿Vos crees que hay que cerrar por lo menos con Brasil por un tiempito o hay que seguir debatiendo? No hay ninguna duda, hay que cerrar. O sea, la situación de Brasil es muy preocupante. Esa variante de Manaus, por lo que estamos teniendo de información de científicos locales, ¿no? De acá de Argentina, pero también estamos entrando en contacto
con gente de Brasil para entender un poco más qué está pasando allá. Bueno, yo soy brasileño, tengo mis vínculos allá todavía, estoy tratando de hablar mucho con la gente allá, y lo que plantean son dos características que la verdad que asustan. Una es que es una variante que tiene más capacidad de contagiar, ¿no? Contagias más rápido, es más fácil pasar el virus de persona a persona, ¿no? Y eso dificulta mucho, más por el tema de saturación de camas, porque si yo tengo mucha gente enferma al mismo tiempo, ¿no? Es donde suele pasar la hecatombe. Y por otro lado, otra característica que preocupa mucho a la gente allá es que empezaran a ver con esta variante que gente joven que por ahí no solía tener cuadros graves de la enfermedad, no solía demandar atención médica especializada, empezó a aumentar, ¿no? Que no saben bien si eso es debido al número de gente contagiada y en el montón, bueno, obviamente los jóvenes también entran, o si es una característica de esa variante de que tiene más capacidad de producir cuadros graves. Entonces, bueno, es muy preocupante, me parece que no hay ninguna duda, no hay ningún debate, por lo menos no solo con Brasil, porque Paraguay, ¿no? Se comentaba que ayer hablaba con los medios de allá, comentaban que también la variante que más circula en Paraguay es la de Manaus. Claro. Entonces, bueno, me parece que hay que hacer un trabajo fuerte de frontera. Total. Enio, buen día, soy Mariana Contartesi. Ahora, en esto, dos consultas. La variante esta de cepa de Manaus o la de Gran Bretaña, además de ser más contagiosas, ¿pueden generar efectos más fuertes de COVID? Sí, eso es lo que están planteando la gente, lo que está planteando la gente de Brasil, que están viendo más casos graves, y es una posibilidad de que sea por la mutación, que sea un virus que más allá de que sea más contagioso, también genere más cuadros graves que la variante salvaje o la que circuló hegemónicamente en la primera ola. Claro, y la otra, el tema, ya en la Argentina tenemos más de 2.100.000 personas que yo tuve COVID. ¿Cómo es el protocolo? Porque hay mucha polémica entre la gente que vuelve del exterior y gente que ha tenido COVID volviendo del exterior y no hace aislamiento, y otra que acá puede ser contacto estrecho de alguien que tiene COVID y tampoco la aíslan por haber tenido justamente COVID. Sí. ¿Cómo es el protocolo, para que quede claro? No, el contacto estrecho tiene que estar aislado independientemente si está vacunado, si tuvo COVID o no, porque es un evento muy nuevo, ¿no? Lo que estamos viendo hace poco más de un año, ¿no? Creo que fue en diciembre de 2019, empezó a circular ese virus en el mundo, y obviamente se va conociendo de a poco. No hay tanta evidencia de cómo es el contagio en personas que ya tuvieran COVID. Hay muy pocos casos descritos de una segunda infección, pero más allá de una segunda infección, uno cuando desarrolla la respuesta inmune, todo el sistema inmunológico lo que hace es protegerte del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Pero no necesariamente impide que entres en contacto con el virus. Entonces, si entras en contacto con el virus, hay una chance o un riesgo, decimos en epidemiología, de que por más que vos no presentes un cuadro, ¿no? de enfermedad, no presentes síntomas, nada, puedas transmitir ese virus a otras personas. ¿Cómo cuantificar eso? ¿Cuál es esa chance? Bueno, todo esto no está bien estudiado todavía. Entonces, bueno, por las dudas, por una cuestión de principio precautorio, se recomienda, ¿no? La persona que es contacto estrecho, independientemente de su condición, el aislamiento. Enio, muchas gracias por este tiempo y ojalá tengamos la mejor suerte o los mejores números posibles dentro de este contexto tan difícil, Ojalá, gracias. Que estés muy bien, Un abrazo. Enio García es el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Yo insisto, para mí hay que tomar determinaciones, son odiosas, son molestas, son feas. Peor es perder la vida o arriesgarnos a ir a una terapia intensiva.